Aún no había terminado de comer cuando mi yerno ya había invadido mi casa. Literalmente. Regresé de almorzar con mi amigo César en el restaurante de la esquina y encontré a Damián sentado en mi sofá, con los pies sobre mi mesa de centro, comiendo de mi refrigerador como si fuera el dueño del lugar. «Hola, suegro», me dijo sin siquiera levantarse, con la boca llena de mi jamón. «Espero que no te moleste, pero me voy a quedar aquí por un tiempo». No era una pregunta. Era una declaración. Sus 3 maletas ya estaban desparramadas en mi sala, ocupando el espacio donde mi esposa solía tejer sus manteles bordados. Ese rincón sagrado que había permanecido intacto desde que ella murió hace 3 años. «¿Cómo que te vas a quedar?», le pregunté, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. «Esta es mi casa, Damián». Se rió. Literalmente se rió en mi cara. «Vamos, suegro, no seas dramático. Ofelia ya me dio permiso. Tuve algunos problemitas con el alquiler y necesito un lugar temporalmente». «Problemitas». Como si invadir la casa de tu suegro fuera la solución más natural del mundo. Me quedé parado en la puerta de mi propia sala, sintiéndome como un extraño en el hogar por el que trabajé 43 años en la fábrica textil. 43 años levantándome a las 5 de la mañana, 43 años con las manos manchadas de tinte, 43 años soñando con el día en que tendría mi propio castillo. Y ahora este parásito estaba comiéndose mi jamón en mi sofá. «¿Y dónde está Ofelia?», pregunté, buscando a mi hija con la mirada. «Ah, tuvo que trabajar horas extras. Me dijo que te explicara todo». Damián se levantó y abrió mi refrigerador como Pedro por su casa. Sacó una cerveza. «Mi cerveza. ¿Quieres una, suegro? Está fresquita». La audacia de este hombre me dejó sin palabras. Estaba ofreciéndome mi propia cerveza en mi propia casa. Me senté pesadamente en mi silla favorita, la que compré cuando me jubilé, la única que se ajustaba perfectamente a mi espalda cansada. «Escucha, Damián», traté de mantener la calma, «no tengo problemas en ayudar, pero esto es muy repentino. ¿Por cuánto tiempo estamos hablando?» «No sé, suegro. Depende de cómo se resuelvan las cosas». Se encogió de hombros como si estuviéramos hablando del clima. «Puede que sean semanas, puede que meses. Mientras tanto, espero que no tengas problemas con que use tu carro de vez en cuando. El mío está en el taller». Mi carro. Ya estaba planeando usar mi carro. Esa noche no pegué ojo. Escuché cómo hablaba por teléfono hasta las 2 de la madrugada, riéndose a carcajadas como si estuviera en su propia casa. Porque para él, ahora lo era. Escuché cómo abría y cerraba el refrigerador, cómo prendía y apagaba el televisor, cómo usaba mi baño sin siquiera cerrar la puerta completamente. Al día siguiente desperté con el ruido de la puerta del garaje. Eran las 7 de la mañana. Miré por la ventana y casi me da un infarto. Damián estaba subiendo a mi Honda Accord azul, el carro que compré hace 4 años con mis ahorros de jubilado. $12,500 que me costó, $12,500 que ahorré peso por peso. Salí corriendo en pijama, pero ya era tarde. Lo alcancé justo cuando arrancaba. «Damián, ¿qué haces con mi carro?». Bajó la ventanilla con una sonrisa burlona. «Tranquilo, suegro. Solo lo necesito prestado por un tiempo. Tengo algunas diligencias que hacer». «¿Prestado? Ni siquiera me pediste permiso». «Ay, suegro, no seas tan posesivo. Es solo un carro». Y se fue. Se llevó mi carro como si fuera suyo, dejándome parado en la entrada de mi casa como un idiota en pijama, mientras los vecinos me miraban desde sus ventanas. La señora Dalia de la casa de enfrente salió a regar sus plantas. Me miró con pena. «Buenos días, Jaime. ¿Todo bien?». «Sí, todo perfecto», mentí, sintiendo cómo se me quemaba la cara de vergüenza. Solo era Damián, que se llevó el carro. «Ah», dijo ella, pero su expresión lo decía todo. Llevaba 30 años viviendo en esta cuadra y nunca me había sentido tan humillado frente a mis propios vecinos. Volví a casa arrastrando los pies. Mi propio hogar ya no se sentía mío. El olor era diferente. El desodorante barato de Damián había contaminado el aire que durante 3 años había conservado el perfume sutil de mi esposa. Sus cosas estaban por todas partes, zapatos tirados junto a la puerta, platos sucios en el fregadero, toallas húmedas en el sofá. Me serví un café y me senté en la cocina, el único lugar donde aún me sentía en casa. En la mesa estaban las facturas del mes, luz, gas, agua, internet, seguro del carro. Todo a mi nombre. Todo pagado con mi pensión de jubilado.
Y ahora tenía un huésped no invitado que usaba todo como si fuera gratis. Esa noche regresó a las 11, oliendo alcohol y perfume barato. «Hola, suegro», gritó desde la puerta. «¿Cómo estuvo tu día?» No le respondí. Estaba viendo las noticias, tratando de distraerme, pero él se plantó frente al televisor. «Oye, ¿te molesta si cambio el canal? Hay un partido que quiero ver». Sin esperar respuesta, tomó mi control remoto y cambió a los deportes. El volumen subió hasta que los vidrios vibraron. «Damián, baja el volumen», le pedí. «Los vecinos van a quejarse». «Relájate, suegro. Es solo un partido». Se tiró en el sofá y puso los pies sucios sobre mi mesa de centro, la mesa que mi esposa había pulido religiosamente cada domingo durante 20 años. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Me levanté sin decir palabra y me fui a mi cuarto. Me senté en la cama que había compartido con mi esposa durante 30 años, con las manos temblando de rabia, y por primera vez en décadas, recordé perfectamente las palabras de mi abuelo. Mi abuelo Alberto era un hombre de pocas palabras pero de muchas lecciones. Murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de irse me enseñó algo que creía haber olvidado hasta esta noche, con Damián gritándole al televisor en mi sala como si fuera el dueño del mundo. Era una tarde de domingo calurosa. Mi abuelo me había llamado al patio trasero de su casa de adobe, esa casa vieja que olía a café recién molido y a jabón de pastilla. Se sentó en su silla de mimbre desgastada, la que crujía cada vez que se movía, y me hizo seña para que me acercara. «Ven acá, Jaime», me dijo con esa voz ronca que tenía desde que dejó de fumar. «Siéntate aquí conmigo». Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, esperando otro de sus cuentos sobre la revolución o sobre cómo era la vida cuando él tenía mi edad. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sus ojos tenían un brillo extraño, como si guardara un secreto muy importante. «Muchacho», me dijo, «en esta vida vas a conocer todo tipo de gente. Gente buena, gente regular, y gente que no vale ni la tierra que pisa». Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Hay personas que van a querer aprovecharse de ti, que van a pisar tu bondad como si fuera un tapete viejo». Yo no entendía muy bien de qué hablaba. A los 12 años, el mundo parecía un lugar justo donde los buenos ganaban y los malos perdían, como en las películas del cine de la plaza. «Como los bandidos, abuelo». Se rió, pero era una risa triste. «No, muchacho. Los bandidos al menos son honestos en su maldad. Te roban y ya. Pero hay otros, más peligrosos, que llegan a tu casa con cara de cordero y corazón de lobo. Esos te quitan todo poquito a poco, haciéndote creer que les debes favores». El viento movía las hojas del naranjo que mi abuela había plantado cuando se casaron. Mi abuelo miró hacia el cielo, como buscando las palabras correctas. «Por eso voy a enseñarte algo que aprendí cuando era joven, cuando trabajaba en las haciendas y veía cómo los patrones abusaban de los peones». Sus ojos se pusieron duros como piedras. «Hay 3 palabras mágicas, Jaime. 3 palabras tan poderosas que pueden tumbar al más abusivo, al más aprovechado». «¿Cuáles son, abuelo?» «Todavía no», me dijo, moviendo la cabeza. «Primero tienes que entender cuándo usarlas. Estas palabras no son para cualquier situación. Son para cuando ya no aguantes más, para cuando alguien haya cruzado todas las líneas». Me puso la mano en el hombro, y sentí el peso de sus años de trabajo en esos dedos callosos. «Porque una vez que las pronuncies, Jaime, no habrá vuelta atrás. El abusador quedará con los ojos ensombrecidos para siempre». En ese momento no le presté toda la atención que debía. Era un niño y las palabras de los viejos a veces suenan como cuentos de fantasmas. Pero mi abuelo insistió. «¿Me estás escuchando bien, muchacho?» «Sí, abuelo. Repite lo que te dije. Que hay 3 palabras mágicas que pueden tumbar a los abusivos. ¿Y cuándo se usan? Cuando ya no aguante más. ¿Y qué pasa después? Que no hay vuelta atrás y que quedan con los ojos ensombrecidos». Mi abuelo asintió, satisfecho. «Muy bien. Ahora ven más cerca». Me acerqué hasta que pude oler su loción de afeitar barata, la que usaba desde que yo tenía memoria. «Las 3 palabras mágicas son». Se detuvo, mirando hacia la casa para asegurarse de que mi abuela no pudiera escucharnos. «No, mejor te las voy a escribir». Sacó un lápiz gastado del bolsillo de su camisa y arrancó un pedazo de papel de una bolsa de cemento vieja que estaba tirada en el patio. Escribió algo con letra temblorosa y me entregó el papel. «Guárdalo bien, muchacho.
Y no se lo enseñes a nadie hasta que llegue el momento de usarlo. Miré el papel. Con su letra de viejo, mi abuelo había escrito 3 palabras que en ese momento me parecieron las más normales del mundo. Tan normales que pensé que me estaba tomando el pelo. ¿Esto es todo, abuelo? Eso es todo. Pero recuerda, el poder no está en las palabras solas, sino en cuándo y cómo las uses. Me guiñó un ojo. Algún día lo vas a entender. Guardé el papel en el bolsillo de mis pantalones de mezclilla y me olvidé del asunto. Cuando mi abuelo murió 6 meses después, encontré el papel entre mis cosas viejas y lo guardé en una caja junto con otras reliquias de la infancia, canicas, cartas de béisbol, una navaja pequeña que me había regalado. 40 años después, esa caja seguía en el closet de mi recámara, cubierta de polvo y recuerdos. Pero esa noche, mientras escuchaba a Damián reírse como hiena frente a mi televisor, las palabras de mi abuelo regresaron como un relámpago en la oscuridad. Me levanté de la cama, abrí el closet y busqué la caja entre las mantas viejas. Ahí estaba, con la etiqueta que mi esposa había escrito con su letra perfecta, Recuerdos de Jaime. La abrí con manos temblorosas y ahí, entre las fotos amarillentas y las cartas de amor de mi juventud, estaba el papel arrugado con las 3 palabras mágicas de mi abuelo. Las leí de nuevo, después de tantos años, y por primera vez entendí su verdadero poder. El papel estaba amarillento y frágil entre mis dedos, pero las 3 palabras escritas con la letra temblorosa de mi abuelo seguían siendo perfectamente legibles. Las miré durante varios minutos, sintiendo como una sonrisa extraña se dibujaba en mi cara. Mi abuelo había sido más sabio de lo que jamás imaginé, pero todavía no era el momento. Primero tenía que aguantar un poco más, tenía que dejar que Damián cavara su propia tumba. Porque eso es lo que hacen los abusivos, nunca se conforman con poco, siempre quieren más. Y tenía razón. Al día siguiente, Damián regresó con mi carro a las 3 de la tarde. Lo vi llegar desde la ventana de la cocina, manejando como si el Honda fuera suyo desde siempre. Pero no venía solo. Había otros 2 hombres con él, tipos que no conocía, con pintas de malvivientes. «Suegro», gritó desde la puerta. «Te traje unos amigos. Vamos a ver el partido aquí». No me pidió permiso. Simplemente anunció que mi casa se había convertido en su bar deportivo personal. Los 3 tipos se instalaron en mi sala, abrieron mi refrigerador, sacaron mis cervezas, y subieron el volumen del televisor hasta que pensé que los vecinos iban a llamar a la policía. «Oye, viejo», me dijo uno de ellos, un tipo gordo con tatuajes en los brazos, ¿no tienes algo más fuerte que cerveza? Algo con más patada. «No tomo licor», le respondí secamente. «Pues deberías. Te relajaría un poco», se rió, mostrando sus dientes amarillos. Damián se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya me tenía harto. «Suegro, no seas antisocial. Son buenos muchachos. Alberto aquí trabaja conmigo en la construcción, y Héctor es mi primo». Alberto y Héctor. Qué casualidad que tuvieran los mismos nombres que estaban en mi lista permitida. Pero estos 2 especímenes no tenían nada que ver con el respeto y la dignidad que esos nombres merecían. «Escucha, Damián», traté de mantener la calma, «no tengo problemas con que invites gente, pero avísame antes. Esta es mi casa, no un bar». Los 3 se miraron y se echaron a reír como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «Ay, suegro», Damián me palmeó el hombro con condescendencia, «no seas dramático. Es solo por hoy. Relájate y disfruta el partido con nosotros». Me fui a mi cuarto, pero podía escuchar todo desde ahí. Gritaban, maldecían, tiraban latas de cerveza al suelo. A las 8 de la noche, el gordo Alberto vomitó en mi baño y no limpió nada. A las 9, Héctor se quedó dormido en mi sofá con los zapatos puestos. Cuando finalmente se fueron, cerca de medianoche, mi casa parecía zona de guerra. Latas vacías por todas partes, ceniceros llenos aunque yo no fumo, manchas de comida en mi mesa de centro, y un olor a alcohol y sudor que me revolvió el estómago. Damián ni siquiera se disculpó. «Estuvo buena la noche, ¿verdad, suegro?», me dijo mientras se dirigía al cuarto de huéspedes que había convertido en su dormitorio personal. Esa noche limpié hasta las 3 de la madrugada. Tallé, trapeé, desinfecté, pero el olor de esos tipos seguía impregnado en mis muebles. Era como si hubieran marcado territorio en mi propio hogar. Al día siguiente fue peor. Damián se levantó a las 11, se bañó con mi agua caliente durante 1 hora, desayunó lo último que quedaba en mi refrigerador, y se fue con mi carro sin decir a dónde. Eso ya era demasiado. Llamé a Ofelia al trabajo. «Papá, ¿qué pasa? Estoy ocupada».
Necesito hablar contigo sobre Damián. ¿Ahora? Papá, estoy en una junta importante. Tu esposo convirtió mi casa en cantina. Trajo amigos borrachos, ensuciaron todo, uno vomitó en mi baño. Silencio del otro lado de la línea. ¿Ofelia? ¿Estás ahí? Sí, papá, pero, mira, Damián está pasando por un momento difícil. Perdió su trabajo la semana pasada y está deprimido. Necesita apoyo, no más presión. ¿Perdió su trabajo? ¿Y no me dijiste? No quería preocuparte, pero por eso necesita quedarse contigo un tiempo más. Solo hasta que consiga algo nuevo. Un tiempo más. Las famosas unas semanas se habían convertido en un tiempo indefinido. Y encima, ahora resultaba que tenía que mantener a un desempleado que usaba mi casa como hotel gratuito. Ofelia, esto no puede seguir así. Es mi casa. Papá, no seas egoísta. Es tu yerno, es familia. ¿Qué va a decir la gente si echas a tu propia familia a la calle? Egoísta. Su padre, que había trabajado 43 años para darle una buena vida, que había pagado su universidad, que la ayudó con el enganche de su primer departamento, ahora era egoísta por no querer ser invadido en su propia casa. Hablaré con Damián cuando llegue, le dije. Perfecto. Pero hazlo con cariño, papá. Está muy sensible. Colgué el teléfono sintiéndome más solo que nunca. Mi propia hija estaba del lado del invasor. El hombre que había convertido mi hogar en su feudo personal ahora tenía el apoyo incondicional de mi única hija. Esa tarde Damián regresó con mi carro lleno de bolsas de supermercado. Pero cuando revisé, no había comprado nada para la casa. Todo era comida chatarra para él, papas fritas, refrescos, cerveza, cigarrillos. Oye, Damián, le dije, hablé con Ofelia. Me dijo que perdiste tu trabajo. Se puso tenso inmediatamente. ¿Y qué con eso? Pues que necesitamos hablar sobre la situación. ¿Sobre cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Me miró con esos ojos fríos que ya me tenían harto. ¿Tienes algún problema conmigo, suegro? Sí, varios. Ayer trajiste amigos sin avisarme, ensuciaron mi casa, usas mi carro sin permiso, comes mi comida sin reponer nada. Se rió con desprecio. ¿En serio? ¿Eso te molesta? Pensé que eras más generoso. Generoso. Como si permitir que invadieran mi hogar fuera generosidad y no abuso. No es cuestión de generosidad, Damián. Es cuestión de respeto. ¿Respeto? Se acercó a mí, y por primera vez sentí algo parecido al miedo. Era más joven, más fuerte, y tenía esa mirada de quien no tiene nada que perder. Mira, viejo, yo no pedí estar aquí. Pero aquí estoy, y las cosas van a ser como yo diga. Si no te gusta, puedes irte tú. Las palabras cayeron sobre mí como una bofetada helada. En mi propia casa, este parásito me estaba corriendo. Esta es mi casa, le dije, tratando de mantener la dignidad. ¿Tu casa? Se echó a reír. Tu casa va a ser mía cuando Ofelia herede. Mejor ve acostumbrándote. Ahí fue cuando entendí completamente las palabras de mi abuelo. Había llegado el momento. Ya no aguantaba más. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Damián resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Tu casa va a ser mía cuando Ofelia herede. Mejor ve acostumbrándote. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que un parásito me dijera que mi propia casa iba a ser suya? Me senté en la cama donde había dormido con mi esposa durante 30 años y por primera vez desde su muerte, lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de vergüenza. Pero también recordé algo más que mi abuelo me había enseñado esa tarde de domingo, algo que había olvidado hasta este momento. Después de escribir las 3 palabras mágicas en el papel, se había quedado callado por varios minutos, mirando el atardecer. ¿Sabes una cosa, muchacho?, me había dicho finalmente. Los abusivos siempre cometen el mismo error. ¿Cuál error, abuelo? Se confían demasiado. Creen que porque uno es bueno, es tonto. Creen que porque uno aguanta, siempre va a aguantar. Sus ojos se habían endurecido como piedras. Pero hay una línea que no deben cruzar jamás. Y cuando la crucen, ahí es cuando usas las palabras mágicas. ¿Cuál línea, abuelo? La línea del respeto propio, Jaime. Cuando alguien te quite la dignidad en tu propia casa, cuando te haga sentir como extraño en tu propio hogar, cuando te amenace con quitarte lo que es tuyo, ahí ya no hay vuelta atrás. Damián había cruzado esa línea.
Y ahora iba a conocer el poder de las 3 palabras mágicas de mi abuelo. Me levanté de la cama, tomé el papel arrugado y salí silenciosamente de mi cuarto. Damián estaba durmiendo en el cuarto de huéspedes, roncando como cerdo después de haberse terminado 6 latas de mi cerveza mientras veía la televisión hasta las 2 de la madrugada. Fui a la cocina y me senté en la mesa donde mi esposa y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años. Saqué mi cuaderno de gastos, ese donde anotaba meticulosamente cada peso que entraba y salía de mi casa, y empecé a hacer cuentas. Damián llevaba exactamente 12 días viviendo en mi casa. En esos 12 días había consumido comida por valor de $240, había usado electricidad por otros $50, había gastado agua por $30, había usado mi internet, mi gas, había llenado el tanque de mi carro 3 veces con mi dinero porque siempre se las arreglaba para devolverlo vacío. Pero eso no era nada comparado con lo que realmente me había costado, mi paz mental, mi dignidad, mi sensación de seguridad en mi propio hogar. A las 6 de la mañana ya tenía todo calculado. Me bañé, me vestí con mi mejor camisa, la azul que mi esposa decía que me hacía ver distinguido, y me senté en la sala a esperar. Damián apareció a las 11, en calzoncillos y camiseta, rascándose la panza como orangután. Buenos días, suegro. ¿Ya hiciste café? Buenos días, Damián. Sí, está en la cocina. Se sirvió una taza de mi café, se sentó en mi sofá y prendió mi televisor. La rutina de todos los días. Pero hoy iba a ser diferente. Damián, le dije con voz calmada, necesitamos hablar. ¿De qué ahora?, me preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. De tu estadía aquí. ¿Mi estadía? Se volteó hacia mí con esa sonrisa burlona que ya conocía bien. ¿De qué hablas, suegro? Te dije que esto era temporal. Sí, pero han pasado 12 días y las cosas han empeorado en lugar de mejorar. ¿Empeorado cómo? Ayer me dijiste que esta casa iba a ser tuya cuando Ofelia herede. Se quedó callado por un momento, pero no se veía arrepentido. Se veía calculador. Bueno, es la verdad, ¿no? Ofelia es tu única hija. Cuando tú te mueras, la casa va a ser de ella. Y yo soy su esposo. La frialdad con la que habló de mi muerte me dejó helado. Pero ya no me sorprendía nada de este tipo. Puede ser, le dije, pero mientras yo esté vivo, esta casa es mía. Y en mi casa se siguen mis reglas. ¿Tus reglas? Se echó a reír. ¿Cuáles reglas, suegro? Hasta donde sé, no me has dado ninguna regla. Tenía razón. Había sido demasiado educado, demasiado considerado. Había permitido que me pisoteara porque pensé que era temporal, porque pensé que iba a entender por sí solo que se estaba extralimitando. Tienes razón, le dije. No te he dado reglas. Pero ahora sí. Ah, sí. Se acomodó en el sofá como si fuera a escuchar algo divertido. A ver, dime cuáles son tus reglas. Primera regla, si vas a vivir aquí, vas a colaborar con los gastos. Son $300 al mes. $300. Se carcajeó. ¿Estás loco? No tengo trabajo, ¿de dónde voy a sacar $300? Eso no es mi problema. Segunda regla, no más amigos en mi casa sin mi permiso. Mis amigos van donde yo quiera que vayan. No en mi casa. Tercera regla, mi carro es mío. Si lo quieres usar, me pides permiso y lo regresas con gasolina. Ya lo uso cuando necesito, no veo el problema. El problema es que no me pides permiso. Cuarta regla, si no estás de acuerdo con estas reglas, puedes irte hoy mismo. Se quedó callado, mirándome como si acabara de conocerme. Luego se levantó lentamente del sofá. ¿Sabes qué, suegro? Creo que se te está subiendo un poco la vejez a la cabeza. Su voz había cambiado, ya no era burlona. Era amenazante, porque yo no voy a ningún lado. Y tú no me vas a correr. Sí te voy a correr. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a decirles que tu yerno, que está aquí con permiso de tu hija, no se quiere ir? Se acercó a mí, intimidante. No seas ridículo, viejo. Aquí las cosas van a seguir como están. No van a seguir como están. ¿Por qué no? Se plantó frente a mí, con los brazos cruzados. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorarle a Ofelia? Ya hablé con ella anoche. Le dije que estaba siendo muy hostil conmigo, que me estabas haciendo sentir incómodo. Está de mi lado, suegro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Había hablado con mi hija a mis espaldas, había manipulado la situación para quedar como víctima. Además, continuó con esa sonrisa venenosa, ¿de verdad crees que Ofelia va a elegir entre su esposo y su papá? Porque si me obligas a irme, ella se va conmigo. Y entonces si te vas a quedar solito en tu casita. Ahí estaba la amenaza final. No solo me estaba quitando mi casa, mi carro, mi dignidad. Ahora me amenazaba con quitarme también a mi hija. Piénsalo bien, suegro, me dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Yo que tú, no haría olas. Tengo 26 años, tú tienes 64. El tiempo está de mi lado. Tomó las llaves de mi carro de la mesa y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, le pregunté. A donde se me dé la gana. Es mi casa también, ¿recuerdas? Y se fue, llevándose mi carro, dejándome plantado en mi sala, humillado en mi propio hogar. Pero por primera vez en 12 días, sonreí. Porque Damián acababa de cometer el error que mi abuelo había predicho, se había confiado demasiado. Creía que porque había aguantado hasta ahora, siempre iba a aguantar. Creía que porque era joven y fuerte, podía intimidarme para siempre. Se equivocaba. Fui a mi cuarto, saqué el papel con las 3 palabras mágicas, y por primera vez en mi vida, entendí completamente su poder. Era hora de usarlas. Las 3 palabras mágicas de mi abuelo estaban escritas con tinta descolorida en ese papel amarillento, ya no puedo. 3 palabras simples que en labios de mi abuelo se habían convertido en la llave maestra para derrotar a cualquier abusivo. Pero no era solo pronunciarlas. Mi abuelo había sido muy específico sobre eso. El poder no está en las palabras solas, Jaime, sino en cuándo y cómo las uses. Me senté en mi mesa de la cocina con una taza de café frío y recordé la segunda parte de la lección, esa que mi abuelo me había explicado mientras mi abuela preparaba la cena y no podía escucharnos. ¿Sabes por qué funcionan estas palabras, muchacho? No, abuelo. Porque cuando alguien abusa de ti, lo hace porque cree que puedes aguantar más. El abusivo siempre está probando hasta dónde puede llegar. Pero cuando le dices, ya no puedo, con verdad en la voz, con cansancio real, ahí se da cuenta de que llegó al límite. ¿Y entonces qué pasa? Entonces tienes que hacer exactamente lo que esas palabras significan, no poder más. No poder seguir aguantando, no poder seguir dando, no poder seguir siendo el mismo de antes. Mi abuelo había sonreído con malicia. Y ahí es cuando el abusivo se queda sin piso, porque toda su estrategia se basaba en que tú podías seguir aguantando. Ahora, 52 años después, entendía perfectamente la genialidad de mi abuelo. Damián había construido toda su estrategia sobre la base de que yo podía seguir aguantando. Que podía aguantar que invadiera mi casa, que podía aguantar que usara mi carro, que podía aguantar sus amenazas, que podía aguantar que manipulara a mi hija. Pero ya no podía. Y era hora de demostrárselo. Tomé el teléfono y marqué el número de mi amigo César, el mismo con quien había almorzado el día que Damián invadió mi casa. César, soy Jaime. Hola, compadre. ¿Cómo sigues con el problema de tu yerno? Por eso te hablo. Necesito un favor. Dime. ¿Sigues trabajando en la compañía de seguros? Sí, ¿por qué? Necesito cancelar el seguro de mi carro. Hoy mismo. Hubo silencio del otro lado. ¿Estás seguro, Jaime? Si tienes un accidente. Estoy seguro. También necesito que me ayudes con otra cosa. Conoces gente en el banco, ¿verdad? Claro, trabajé ahí 20 años antes del seguro. Necesito cancelar todas mis tarjetas de crédito y cambiar todas mis claves. Jaime, ¿qué está pasando? Ya no puedo, César. Ya no puedo seguir aguantando. Mi amigo entendió inmediatamente. Conocía esas palabras. Las había escuchado antes en boca de hombres que habían llegado a su límite. ¿Cuándo quieres hacer todo esto? Ahora, antes de que regrese. Dame una hora. Paso por ti y vamos al banco primero, luego a la aseguradora. Colgué el teléfono y por primera vez en 12 días me sentí en control. No era venganza lo que estaba planificando. Era liberación. Mientras esperaba a César, fui a mi cuarto y saqué todos mis documentos importantes, escrituras de la casa, pólizas de seguro, testamento, cuentas de banco. Todo estaba a mi nombre. Todo era mío. Y era hora de proteger lo mío. También saqué una maleta vieja y empecé a empacar la ropa de Damián. No con rabia, no con violencia. Con la calma de un hombre que ha tomado una decisión definitiva. César llegó a las 2 de la tarde,
justo cuando había terminado de empacar la última camisa de Damián. ¿Estás listo, compadre? Más que listo. Primero fuimos al banco. Cancelé todas mis tarjetas, cambié todas mis claves, y puse candados en todas mis cuentas. Si alguien tenía mis números, ya no le iban a servir. También retiré todo el dinero en efectivo y lo puse en una cuenta nueva, en una sucursal diferente. Señor Herrera, me preguntó la ejecutiva del banco, ¿está seguro de estos cambios? Son muy drásticos. Completamente seguro, le respondí. Ya no puedo seguir exponiéndome a que abusen de mi confianza. Después fuimos a la aseguradora. Cancelé el seguro del carro y solicité que me reembolsaran la parte proporcional. Don Jaime, me dijo el agente, sin seguro no puede manejar el carro. No voy a manejarlo, le respondí. Al menos por un tiempo. De regreso a casa, César me preguntó, ¿qué sigue, compadre? Ahora espero. ¿Esperar qué? A que Damián descubra que ya no puedo seguir siendo su banco personal. César se rió. Tu abuelo te enseñó bien, ¿verdad? Mi abuelo sabía cómo tratar a los abusivos. Cuando llegamos a mi casa, puse la maleta de Damián junto a la puerta principal. No adentro, afuera, como símbolo de que ya no era bienvenido. César se quedó conmigo hasta las 6. Estábamos tomando café en la cocina cuando escuchamos el ruido del motor. Damián había regresado con mi carro. ¿Quieres que me quede?, me preguntó César. No, amigo. Esto lo tengo que hacer solo. ¿Estás seguro? Ese muchacho se ve medio violento. Estoy seguro. Ya no puedo seguir teniendo miedo en mi propia casa. César se fue por la puerta trasera, pero sé que se quedó cerca por si necesitaba ayuda. Los amigos verdaderos siempre están ahí cuando uno los necesita. Damián entró como siempre, como dueño del lugar. Hola, suegro. Espero que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de esta mañana. Sí, reflexioné. Perfecto. Espero que hayas entendido cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Se dirigió hacia el refrigerador, pero se detuvo cuando vio su maleta junto a la puerta. ¿Qué es eso? Tu maleta. ¿Por qué está ahí? Porque ya no puedes quedarte aquí. Se volteó hacia mí con esa mirada que ya conocía, entre burlona y amenazante. ¿En serio, suegro? ¿Todavía con eso? Te dije esta mañana que no me voy a ir. Y yo te digo ahora que ya no puedes quedarte. Ah, ¿sí? ¿Y quién me va a sacar? Nadie te va a sacar. Te vas a ir tú solo. ¿Por qué me iría? Porque ya no puedo. Las 3 palabras mágicas salieron de mi boca con una calma que me sorprendió. No las grité, no las susurré. Las dije con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión irreversible. Damián me miró extrañado. ¿Qué ya no puedes qué? Ya no puedo mantenerte. Ya no puedo darte casa gratis, comida gratis, carro gratis, electricidad gratis. Ya no puedo aguantar que me faltes al respeto en mi propia casa. Ya no puedo permitir que conviertas mi hogar en tu hotel personal. Ya no puedo seguir fingiendo que esto es temporal cuando tú mismo me dijiste que planeas heredar mi casa. Pero, suegro. Ya no puedo, Damián. Se acabó. Por primera vez desde que lo conocía, vi incertidumbre en sus ojos. Estaba acostumbrado a que yo reaccionara con enojo, con súplicas, con negociaciones. No estaba preparado para la calma absoluta de un hombre que había llegado a su límite. ¿Qué quieres decir con que ya no puedes? Quiero decir que cancelé el seguro del carro. Si lo manejas y tienes un accidente, va a ser tu problema, no mío. Su cara cambió. ¿Hiciste qué? También cancelé todas mis tarjetas de crédito y cambié todas las claves de mis cuentas. Ya no hay dinero fácil. ¿Estás loco? No, estoy cansado. Ya no puedo más. ¿Vas a llamar ahorita mismo para arreglar todo eso? No puedo. Ya está hecho. No puedo. Ya está hecho. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo denso. Damián me miró como si acabara de conocerme, como si el suegro sumiso que había estado pisoteando durante 12 días hubiera desaparecido y en su lugar hubiera aparecido un extraño. ¿Estás hablando en serio?, me preguntó, pero ya no sonaba amenazante. Sonaba confundido. Completamente en serio. Ya no puedo seguir siendo tu banco personal, Damián. Ya no puedo seguir financiando tu vida mientras tú me amenazas con quitarme a mi hija. Yo nunca te amenacé.
Esta mañana me dijiste que si te obligo a irte, Ofelia se va contigo. Bueno, es la verdad. Puede ser. Pero ya no puedo vivir con esa amenaza sobre mi cabeza. Ya no puedo caminar en puntas de pie en mi propia casa para no molestarte. Ya no puedo sentirme como extraño en el hogar que me costó 43 años de trabajo. Damián se pasó las manos por el pelo, claramente nervioso. Su estrategia había funcionado perfectamente hasta ahora, pero las reglas del juego acababan de cambiar y no sabía cómo reaccionar. Está bien, dijo, tratando de recuperar el control. Si cancelaste el seguro del carro, lo arreglas mañana. No es gran cosa. No lo voy a arreglar. ¿Cómo que no lo vas a arreglar? Ya no puedo pagar seguro para un carro que tú usas más que yo. Pero es tu carro. Exacto, es mi carro. Y como es mío, decido cuándo tiene seguro y cuándo no. Por primera vez vi pánico real en sus ojos. Se dio cuenta de que si no tenía acceso a mi carro, su movilidad estaba limitada. Sin movilidad, conseguir trabajo se volvía mucho más difícil. Sin trabajo, no tenía dinero. Sin dinero, dependía completamente de mí. Y yo acababa de demostrar que ya no podía depender de mí. Mira, suegro, cambió el tono, ahora más conciliador, creo que nos estamos precipitando. ¿Por qué no hablamos como hombres racionales? Podemos hablar. Pero tu maleta sigue junto a la puerta. ¿Por qué eres tan terco? Soy tu yerno, soy familia. La familia se respeta mutuamente, Damián. Tú me has faltado al respeto desde el primer día. ¿Cómo te he faltado al respeto? La pregunta me dejó atónito. ¿En serio no se daba cuenta? Invadiste mi casa sin permiso previo. Usas mi carro sin pedírmelo. Comes mi comida sin reponer nada. Trajiste amigos borrachos que vomitaron en mi baño. Me dijiste que esta casa va a ser tuya cuando yo me muera. Esta mañana me amenazaste con llevarte a Ofelia si no acepto tus condiciones. Eso no son faltas de respeto, son malentendidos. Para mí son faltas de respeto. Y ya no puedo aguantarlas más. Damián empezó a caminar de un lado a otro de la sala, como animal enjaulado. Se había dado cuenta de que su posición no era tan fuerte como creía. Está bien, dijo finalmente, tal vez me extralimité un poco. Tal vez fui muy directo con algunas cosas. Pero podemos arreglarlo. ¿Cómo? Podemos establecer reglas, como dijiste esta mañana. Podemos negociar. Ya no puedo negociar, Damián. ¿Por qué no? Porque ya no confío en ti. Un hombre que me amenaza con quitarme a mi hija no es un hombre con quien se puede negociar. Era solo una manera de hablar. Era una amenaza. Y las amenazas me cansan. Ya no puedo vivir sintiendo que en cualquier momento vas a usar a Ofelia como arma contra mí. El teléfono sonó en ese momento. Era Ofelia. Papá, ¿qué está pasando? Damián me mandó un mensaje diciendo que lo estás corriendo de la casa. Así es, hija. ¿Por qué? Porque ya no puedo tenerlo aquí. ¿Qué quieres decir con que ya no puedes? Claro que puedes. Es tu casa, tienes espacio. No es cuestión de espacio, Ofelia. Es cuestión de respeto. Papá, Damián está pasando por un momento difícil. Necesita apoyo, no que lo rechaces. He sido muy comprensivo durante 12 días. Pero ya no puedo más. Pero es tu yerno. Es mi yerno, pero no es mi responsabilidad mantenerlo indefinidamente. No te está pidiendo que lo mantengas indefinidamente. Esta mañana me dijo que mi casa va a ser suya cuando yo me muera. Eso no suena temporal, Ofelia. Silencio del otro lado de la línea. Papá, Damián a veces dice cosas sin pensar cuando está estresado. Puede ser. Pero yo ya no puedo aguantar el estrés de vivir con alguien que dice esas cosas. Entonces, ¿qué quieres? Que se vaya a la calle. Quiero que encuentre su propio lugar para vivir. ¿Con qué dinero? No tiene trabajo. Ese es su problema, no mío. Ya no puedo resolverle la vida a un hombre de 26 años que me amenaza en mi propia casa. ¿Te amenazó? Miré a Damián, que estaba escuchando toda la conversación con cara de pánico. Pregúntale tú misma. ¿Damián te amenazó, papá? Me dijo que si lo obligo a irse, tú te vas con él. Para mí esa es una amenaza. Otro silencio largo. Papá, eso no es una amenaza. Es la realidad. Yo me casé con Damián. Si tú lo rechazas,
obviamente yo voy a apoyar a mi esposo. Está bien, hija, es tu decisión. ¿Qué quieres decir con que está bien? Quiero decir que ya no puedo competir por tu cariño. Ya no puedo vivir con el miedo de que si no acepto todo lo que Damián haga, tú vas a desaparecer de mi vida. No se trata de competir, papá. Para mí sí se trata de eso. Damián convirtió mi casa en un campo de batalla donde él tiene como rehén tu amor. Y ya no puedo vivir así. Estás exagerando. Puede ser, pero ya no puedo arriesgarme a seguir siendo humillado en mi propia casa. Papá, estás siendo muy dramático. Tal vez, pero ya no puedo ser de otra manera. Escuché cómo Ofelia hablaba con alguien más, probablemente con Damián por otro teléfono. Está bien, papá, dijo finalmente, Damián va a salirse de tu casa. Pero quiero que sepas que estoy muy decepcionada de ti. Lo entiendo, hija. ¿Lo entiendes? ¿En serio? Porque esto va a cambiar nuestra relación para siempre. Ya no puedo preocuparme por eso, Ofelia. Ya no puedo sacrificar mi paz mental por mantener relaciones que se basan en que yo aguante todo. Muy bien, papá. Que seas feliz. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Mi hija acababa de cortarme, pero por primera vez en semanas no sentí pánico. Sentí liberación. Damián me miraba con una expresión que nunca le había visto antes, respeto mezclado con miedo. ¿En serio estás dispuesto a perder a tu hija por correrme?, me preguntó. Ya no puedo elegir entre mi hija y mi dignidad, Damián. Ya no puedo vivir sintiendo que tengo que aguantar cualquier cosa para no quedarme solo. Pero vas a quedarte solo. Puede ser. Pero voy a quedarme solo con dignidad en mi propia casa, no solo y humillado porque permití que me pisotearan. Damián tomó su maleta lentamente. Por primera vez desde que lo conocía, parecía haber entendido que había perdido. ¿A dónde se supone que voy? Ya no es mi problema, Damián. Ya no puedo resolverle la vida a alguien que me amenaza. No te amenacé. Sí lo hiciste, y ya no puedo fingir que no pasó. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Sabes qué, suegro? Creo que cometiste el error más grande de tu vida. Puede ser, pero ya no puedo vivir con miedo a cometer errores. Vas a terminar solo y amargado. Ya no puedo preocuparme por cómo voy a terminar. Solo puedo vivir con dignidad hoy. Damián abrió la puerta y se volteó una última vez. Cuando te arrepientas, va a ser demasiado tarde. Ya no puedo arrepentirme de defender mi hogar. Y se fue. Se fue. La puerta se cerró con un sonido definitivo que resonó por toda la casa como el final de una pesadilla. Por primera vez en 12 días, mi hogar era mío otra vez. Me quedé parado en la sala, escuchando el silencio. Un silencio diferente al que había conocido después de la muerte de mi esposa. Ese había sido un silencio de soledad y dolor. Este era un silencio de liberación y paz. Fui a la cocina y me preparé una taza de café, la primera que iba a tomar tranquilo en casi 2 semanas. Mientras el agua hervía, miré por la ventana y vi a Damián en la acera, con su maleta, hablando por teléfono. Probablemente con Ofelia, probablemente planeando su siguiente movimiento. Pero ya no era mi problema. Ya no podía ser mi problema. El teléfono volvió a sonar. Era un número que no reconocía. Papá, soy Alicia. Mi nieta, la hija mayor de Ofelia, la que tenía 17 años y estudiaba preparatoria. Hacía meses que no hablábamos. Alicia, ¿cómo estás, mi niña? Bien, abuelo. Oye, ¿es verdad que corriste a Damián de tu casa? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ya no podía aguantar cómo me trataba. Mamá dice que fuiste muy cruel con él. Puede ser, pero ya no podía seguir siendo cruel conmigo mismo. Hubo una pausa. Luego Alicia dijo algo que no esperaba. Bien hecho, abuelo. ¿Qué dijiste? Qué bien hecho. Damián es un parásito. Siempre lo he pensado, pero nadie me pregunta mi opinión. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Mi nieta, la única persona de mi familia que había estado callada todo este tiempo, había visto lo mismo que yo. ¿Por qué nunca dijiste nada, Alicia? Porque mamá se pone como loca cuando alguien critica a Damián. Dice que tenemos que apoyarlo porque está pasando por momentos difíciles. La voz de mi nieta sonaba cansada. Pero yo vivo con ellos, abuelo. Yo veo cómo es realmente.
¿Cómo es? Perezoso, manipulador, aprovechado. Mamá trabaja doble turno para mantenerlo mientras él se queda en casa viendo televisión y jugando videojuegos. Y cuando ella llega cansada, él le hace sentir que es su culpa que no consiga trabajo. Cada palabra de Alicia confirmaba lo que yo había observado, pero no había querido admitir completamente. ¿Y tu mamá no se da cuenta? Se da cuenta, pero está muy enamorada. O muy asustada de quedarse sola. No sé cuál de las dos cosas es peor. ¿Dónde estás llamando, mi niña? Desde casa de mi amiga Dalia. Mamá y Damián están discutiendo en la casa. Ella está muy enojada contigo, pero también está muy enojada con él. Dalia. Otra coincidencia de nombres, pero esta Dalia era real, era la mejor amiga de mi nieta. ¿Qué están discutiendo? Damián quiere que mamá te hable para obligarte a dejarlo regresar. Pero mamá dice que ya no puede pedirte eso porque quedaría como tonta. Tu mamá no es tonta, Alicia. No, pero está actuando como si lo fuera. Mi nieta suspiró. Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, mi niña. ¿No tienes miedo de quedarte solo? La pregunta me tocó el corazón porque era la misma que me había estado atormentando durante días. Sí tengo miedo, le respondí con honestidad. Pero ya no puedo dejar que el miedo me haga aceptar cosas que están mal. ¿Cómo qué cosas? Como que alguien me falte al respeto en mi propia casa. Como que me amenacen con quitarme a la gente que amo si no acepto ser maltratado. Como que me hagan sentir culpable por poner límites. ¿Sabes qué, abuelo? Creo que hiciste lo correcto. ¿En serio? ¿En serio? Y si mamá no puede ver que Damián la está usando tanto a ella como te estaba usando a ti, ese es su problema. La sabiduría de mi nieta de 17 años me sorprendió. A veces los jóvenes ven las cosas más claramente que los adultos porque no tienen tanto miedo de quedarse solos. Alicia, ¿puedo pedirte un favor? Claro, abuelo. No importa lo que pase entre tu mamá y yo, quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Siempre vas a tener un lugar en mi casa y en mi corazón. Lo sé, abuelo. Y también quiero que sepas algo. ¿Qué? Que aunque mamá esté enojada contigo ahora, en el fondo sabe que hiciste lo correcto. Solo que no puede admitirlo porque sería como admitir que se equivocó con Damián. ¿Tú crees? Estoy segura. La conozco. Está furiosa, pero también está aliviada. Porque en el fondo sabía que lo que Damián te estaba haciendo estaba mal. Después de colgar con Alicia, me senté en mi silla favorita y por primera vez en semanas me relajé completamente. Mi casa olía diferente. Ya no tenía ese aroma a desodorante barato y cerveza rancia. Poco a poco estaba recuperando su esencia original. Pero la tranquilidad duró poco. A las 9 de la noche llegó César. Compadre, ¿cómo te fue? Se fue. ¿En serio? Sin problemas. Sin violencia física, si a eso te refieres. Pero Ofelia está muy enojada conmigo. ¿Y cómo te sientes? Liberado. Cansado, pero liberado. César se sentó conmigo en la mesa de la cocina. ¿Sabes una cosa, Jaime? Tu abuelo estaría orgulloso. ¿Tú crees? Seguro. Usar esas 3 palabras mágicas requiere mucho valor. No fue valor, César. Fue desesperación. Ya no podía más. Es lo mismo. El valor a veces es solo estar tan cansado del miedo que prefieres enfrentarlo. Estuvimos platicando hasta las 11, recordando viejos tiempos, hablando de todo menos del drama que acababa de vivir. Cuando César se fue, me di cuenta de algo importante. Seguía teniendo amigos reales, gente que me respetaba y me apoyaba sin condiciones. Pero a medianoche sonó el teléfono otra vez. Era Damián. Suegro, necesitamos hablar. Ya no hay nada que hablar, Damián. Sí hay. Porque cometiste un error muy grande. ¿Cuál error? Olvidaste que Ofelia y yo estamos casados por bienes mancomunados. Cuando tú te mueras, la mitad de tu casa va a ser mía de todas maneras. Sentí un escalofrío. Era verdad. En mi estado, los bienes se dividían entre los herederos, y si Ofelia estaba casada por bienes mancomunados. Puede ser, le respondí, pero todavía estoy vivo. Y mientras esté vivo, mi casa es mía. Por ahora. Pero no vas a vivir para siempre, suegro. Y cuando te mueras, voy a estar aquí para reclamar lo que me corresponde. Ya no puedo preocuparme por lo que pase después de mi muerte, Damián.
No, porque yo sí puedo esperar. Tengo 26 años, tú tienes 64. El tiempo está de mi lado. Era la segunda vez que me decía eso. Era su carta fuerte, el tiempo. Puede ser, le dije con calma, pero ya no puedo vivir mi presente pensando en complacer a alguien que está esperando a que me muera. No estoy esperando a que te mueras. Sí estás esperando. Y ya no puedo vivir sintiendo que mi muerte es tu plan de retiro. Estás loco. Ya no puedo preocuparme por si estoy loco o cuerdo. Solo puedo vivir con dignidad los años que me quedan. Vas a arrepentirte, suegro. Y cuando te arrepientas, va a ser demasiado tarde. Ya no puedo arrepentirme de haber recuperado mi casa. ¿Tu casa? Técnicamente ya no es solo tuya. Ya es parcialmente mía. Técnicamente, puede ser. Pero prácticamente, ya no puedes entrar. Eso lo vamos a ver. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Damián no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Esto apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en años, ya no tenía miedo de pelear. Porque ya había pronunciado las 3 palabras mágicas de mi abuelo, y como él había predicho, una vez que las pronuncias, no hay vuelta atrás. Ya no podía ser el mismo hombre sumiso que había sido durante 12 días. Ya no podía aguantar abusos por miedo a la soledad. Ya no podía sacrificar mi dignidad por mantener la paz. Ya no podía. Y esa impotencia, paradójicamente, me había dado todo el poder que necesitaba. Me fui a dormir esa noche en mi propia casa, en mi propia cama, respirando mi propio aire, sin el ruido del televisor a todo volumen, sin el olor a cerveza barata, sin la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Por primera vez en 12 días, dormí profundamente, porque finalmente había entendido la verdadera sabiduría de mi abuelo. A veces, la única manera de ganar es dejar de pelear. La única manera de tener poder es admitir que ya no puedes. La única manera de ser libre es aceptar que ya no puedes seguir siendo esclavo. Dormí profundamente por primera vez en 12 días, pero desperté a las 5 de la mañana con una certeza absoluta: esto no había terminado. Damián no era el tipo de hombre que acepta la derrota fácilmente, y su llamada de medianoche había sido solo el primer disparo de una guerra que apenas comenzaba. Me levanté, me preparé un café fuerte y me senté a pensar estratégicamente. Mi abuelo no solo me había enseñado las 3 palabras mágicas, también me había enseñado que después de pronunciarlas, había que estar preparado para las consecuencias. Cuando le digas a un abusivo que ya no puedes más, me había explicado una tarde mientras reparaba la cerca del patio, va a hacer 2 cosas. Primero va a tratar de hacerte sentir culpable, y cuando eso no funcione, va a tratar de destruirte. ¿Destruirme cómo, abuelo? Como pueda, muchacho. Los abusivos no aceptan que les pongas límites. Prefieren destruir lo que no pueden controlar. Ahora entendía perfectamente a qué se refería. Damián había empezado con la culpa, manipulando a Ofelia para que me viera como el malo de la historia. Cuando eso no funcionó completamente, había pasado a las amenazas veladas sobre la herencia. ¿Y si eso tampoco funcionaba? El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era un número desconocido. ¿Señor Herrera? Sí, soy yo. Habla la oficial Martínez, de la policía. Recibimos una denuncia anoche sobre un conflicto familiar en su domicilio. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Una denuncia? Sí, señor. Un joven llamado Damián García reportó que usted lo echó violentamente de la casa y que está preocupado por su seguridad mental. Ahí estaba. La segunda fase del ataque. Damián estaba tratando de hacerme ver como el loco violento de la historia. Oficial, puedo explicarle exactamente lo que pasó. No se preocupe, señor Herrera. Solo necesitamos verificar que usted está bien y que no hay situación de violencia doméstica. ¿Puedo preguntar qué dijo exactamente el joven? Según su reporte, usted tuvo un episodio de agresión verbal, canceló sus seguros y cuentas bancarias de manera irracional, y lo amenazó físicamente. Cada palabra era una mentira, pero estaba formulada de tal manera que sonaba preocupante. Damián había sido muy inteligente, no me acusaba directamente de violencia, solo sugería que yo estaba mentalmente inestable. Oficial, ¿puedo pedirle un favor? Dígame. ¿Puede venir a mi casa para que hablemos en persona? Tengo documentos que demuestran que todo lo que hice fue proteger mis bienes de alguien que estaba abusando de mi hospitalidad. Por supuesto, señor Herrera. Paso en 1 hora.
La oficial Martínez resultó ser una mujer de unos 40 años, profesional pero amable. Llegó acompañada de un oficial más joven, probablemente para tener testigo de la conversación. Señor Herrera, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, oficial. Mejor que en las últimas 2 semanas. ¿Puede contarme qué pasó con su yerno? Les conté toda la historia, desde el primer día hasta la noche anterior. Les mostré mis documentos bancarios para demostrar que había cancelado mis cuentas de manera racional, no impulsiva. Les enseñé las facturas de servicios para que vieran cuánto me había estado costando mantener a Damián. ¿En algún momento usted lo amenazó físicamente?, me preguntó la oficial. Jamás. Soy un hombre de 64 años, él tiene 26 y es mucho más fuerte que yo. Si hubiera querido amenazarlo físicamente, habría sido una estupidez de mi parte. ¿Y por qué cree que él reportó que usted lo amenazó? Porque no esperaba que le pusiera límites. Está acostumbrado a que la gente aguante sus abusos. Cuando alguien dice, ya no puedo más, él interpreta eso como agresión. La oficial Martínez intercambió una mirada con su compañero. Era claro que habían visto casos similares antes. Señor Herrera, ¿tiene algún familiar o amigo que pueda confirmar su versión de los hechos? Mi amigo César estuvo conmigo ayer cuando decidí cancelar mis cuentas. Mi nieta Alicia puede confirmarle cómo es realmente Damián. ¿Su nieta? La hija de mi hija Ofelia. Tiene 17 años y vive con ellos. Ella ha visto cómo Damián manipula a su madre. Después de 1 hora de conversación, la oficial Martínez cerró su libreta. Señor Herrera, no encontramos evidencia de que usted represente un peligro para nadie, incluyendo para usted mismo. Sus decisiones financieras parecen racionales dadas las circunstancias. Sin embargo, quiero darle un consejo. ¿Cuál? Documente todo. Si el joven vuelve a hacer reportes falsos, va a necesitar evidencia de que está siendo acosado. ¿Cree que va a volver a reportarme? En mi experiencia, las personas que hacen reportes falsos una vez, tienden a repetir el patrón, especialmente cuando sienten que están perdiendo control sobre una situación. Después de que se fueron los oficiales, llamé a César. Compadre, necesito otro favor. Dime. ¿Conoces algún abogado? Creo que voy a necesitar asesoría legal. Conozco a Héctor Ruiz, se especializa en derecho familiar. Es buena gente. ¿Puedes darme su número? Te lo mando por mensaje, pero dile que vas de mi parte, así te va a atender rápido. El abogado Héctor Ruiz me recibió esa misma tarde. Era un hombre mayor, de mi edad, con esa sabiduría que da años de lidiar con conflictos familiares. Don Jaime, César me explicó su situación por teléfono. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito proteger mi casa. Damián me dijo anoche que cuando yo me muera, va a reclamar la mitad porque está casado con mi hija por bienes mancomunados. ¿Su hija es su única heredera? Sí. ¿Tiene usted testamento? Sí, pero es muy básico. Solo dice que todo es para Ofelia. El licenciado Ruiz se reclinó en su silla, pensativo. Don Jaime, técnicamente Damián tiene razón en parte. Si su hija hereda la casa y está casada por sociedad conyugal, él tendría derecho sobre la mitad del valor de la propiedad. Sentí que se me caía el mundo encima. Entonces no hay nada que pueda hacer. Sí hay. Varias cosas, de hecho. El abogado sonrió. Primera opción, puede hacer un testamento más específico que proteja la casa como patrimonio familiar. Segunda opción, puede crear un fideicomiso. Tercera opción, puede vender la casa y usar el dinero de otra manera. ¿Cuál me recomienda? Depende de qué tan lejos quiera llegar para proteger su patrimonio. ¿Y de qué tan seguro está de que Damián va a ser un problema permanente? Estoy completamente seguro. Entonces le recomiendo el fideicomiso. Es más complejo, pero es blindaje total. ¿En qué consiste? Usted transfiere la propiedad de la casa a un fideicomiso del cual usted es el beneficiario vitalicio. Puede vivir en la casa hasta que muera, pero técnicamente ya no es propietario. Cuando usted fallezca, el fideicomiso se disuelve y la casa pasa a quien usted designe, sin que forme parte de la masa hereditaria. ¿Y Damián no podría reclamar nada? Nada, porque la casa ya no sería parte de los bienes de su hija. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? Si me autoriza, puedo tener los documentos listos en 1 semana. Hágalo. Esa noche llamé a Alicia. Abuelo,
¿Cómo estás? Bien, mi niña. ¿Cómo están las cosas en tu casa? Tensas. Mamá y Damián no han parado de discutir. Él quiere que ella te presione para que lo dejes regresar, pero mamá dice que ya no puede pedirte eso. ¿Y tú cómo estás en medio de todo eso? Cansada, abuelo. Cansada de escuchar discusiones todo el día. Cansada de ver a mamá sufrir por alguien que no la merece. Alicia, ¿puedo pedirte algo? Claro. Si las cosas se ponen muy difíciles en tu casa, quiero que sepas que aquí tienes un lugar. Sin condiciones, sin preguntas. Gracias, abuelo. Pero no me voy a ir. Alguien tiene que cuidar a mamá cuando se dé cuenta de la clase de hombre que es Damián. ¿Crees que se va a dar cuenta? Estoy segura. Mamá no es tonta, solo está asustada. Pero ya empezó a hacerle preguntas que nunca le había hecho. ¿Cómo cuáles? Como por qué no ha buscado trabajo en serio, por qué siempre tiene excusas para todo, por qué todos sus problemas son culpa de otros. Mi nieta bajó la voz. Anoche le preguntó por qué te había amenazado con llevársela si lo corría. ¿Y qué respondió él? Que no te había amenazado, que tú habías malinterpretado sus palabras. Pero mamá no le creyó completamente. ¿Cómo sabes que no le creyó? Porque después me preguntó a mí qué había escuchado yo de esa conversación. Le dije la verdad, que Damián sí te había amenazado, y que era una amenaza muy fea. Por primera vez en días, sentí esperanza. Mi hija no era tonta, solo había estado ciega por el amor. Pero cuando el amor se contamina con dudas, la ceguera empieza a curarse. Alicia, sin importar lo que pase, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. ¿Por qué, abuelo? Por ser valiente, por decir la verdad aunque sea incómoda, por cuidar a tu mamá sin juzgarla. Aprendí de ti, abuelo. Tú me enseñaste que a veces hay que ser valiente para proteger a las personas que amas. Esa noche me acosté más tranquilo. Tenía un plan legal para proteger mi casa, tenía el apoyo de mi nieta, y por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que mi hija eventualmente viera la realidad. Las 3 palabras mágicas de mi abuelo habían funcionado mejor de lo que jamás imaginé. No solo me habían librado de Damián, también habían puesto en movimiento una serie de eventos que estaban revelando la verdad a todas las personas importantes de mi vida. Una semana después, el licenciado Ruiz me llamó con buenas noticias. Don Jaime, ya están listos los documentos del fideicomiso. Puede pasar cuando guste para firmar. Está todo blindado. Completamente. Su casa queda protegida de cualquier reclamación futura. Usted puede vivir en ella hasta su muerte, pero legalmente ya no forma parte de su patrimonio hereditario. Esa tarde firmé todos los documentos. Por primera vez desde que Damián pronunció su amenaza sobre la herencia, me sentí verdaderamente en paz. Mi casa estaba protegida, mi futuro asegurado, y ya no tenía que preocuparme por ser el plan de retiro de un parásito. Pero la tranquilidad duró poco. 2 días después, mientras regaba las plantas del patio, vi un carro que se estacionó frente a mi casa. Era Damián, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, de traje, que cargaba un portafolio. Sentí un nudo en el estómago. Damián había venido preparado para algo. Tocaron a la puerta con golpes fuertes, autoritarios. Señor Herrera, dijo el hombre del traje cuando abrí, soy el licenciado Mendoza, represento al señor García en un asunto familiar. ¿Qué asunto? Venimos a notificarle que el señor García está considerando iniciar acciones legales por abandono de persona y discriminación por edad. Perdón. Damián sonrió con malicia detrás del abogado. Suegro, como usted me echó sin darme oportunidad de conseguir trabajo o lugar donde vivir, mi abogado dice que puedo demandarlo. ¿Abandono de persona? Damián, usted tiene 26 años y no es mi responsabilidad legal. Moralmente sí lo era, intervino el licenciado Mendoza. Usted permitió que mi cliente se estableciera en su domicilio, creando una dependencia habitacional. Luego lo echó súbitamente, sin previo aviso ni oportunidad de reubicarse. Era increíble. Damián había convertido su invasión a mi casa en mi supuesta responsabilidad moral hacia él. Licenciado, le dije tranquilamente, Damián invadió mi casa sin mi permiso. Se quedó 12 días consumiendo mis recursos sin contribuir económicamente, me faltó al respeto repetidamente, y me amenazó con quitarme a mi hija si no aceptaba sus condiciones. Esos son acusaciones sin fundamento, respondió el abogado.
Mi cliente tiene testigos de que usted lo recibió voluntariamente y de que su expulsión fue violenta y discriminatoria. ¿Qué testigos? Su propia hija, Ofelia García, quien confirmó que usted autorizó la estadía de mi cliente. Ahí estaba la jugada. Damián estaba usando las palabras de Ofelia en su contra, tergiversando su apoyo inicial como evidencia de que yo había creado un compromiso legal. Y la discriminación por edad. Usted utilizó la diferencia de edad como argumento para justificar el maltrato hacia mi cliente, diciéndole repetidamente que era joven y debía resolverse la vida solo. Cada palabra que yo había dicho en mi defensa estaba siendo retorcida para hacerme ver como el abusivo. Era una estrategia brillante y malévola. ¿Qué es lo que quieren exactamente?, pregunté. Compensación económica por daños morales y reinstalación temporal mientras mi cliente consigue vivienda alternativa, respondió el licenciado. ¿Cuánto dinero y cuánto tiempo? $5,000 de compensación y 6 meses de alojamiento. Era una extorsión disfrazada de demanda legal. Damián no quería justicia, quería venganza económica y la oportunidad de volver a invadirme. No, les dije firmemente. ¿No qué?, preguntó el abogado. No a todo. No le debo dinero a Damián y definitivamente no va a volver a vivir en mi casa. Entonces nos vemos en los tribunales, dijo Damián con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Perfecto. Nos vemos donde quieran. Después de que se fueron, llamé inmediatamente al licenciado Ruiz. Don Jaime, no se preocupe. Lo que me cuenta es una demanda frívola sin fundamento legal. ¿Está seguro? Completamente. Un adulto de 26 años no puede reclamar abandono de persona a menos que sea dependiente mental o físico. Y la discriminación por edad solo aplica en contextos laborales, no familiares. Entonces no tengo de qué preocuparme. Legalmente no. Pero sí va a tener que invertir tiempo y un poco de dinero en defenderse. Esa es la estrategia, cansarlo y presionarlo económicamente para que prefiera negociar. No voy a negociar. Perfecto. Entonces prepárese para una pelea legal que vamos a ganar, pero que va a ser molesta. Esa noche llamé a Alicia para contarle lo que había pasado. Abuelo, eso es típico de Damián. Cuando no consigue lo que quiere por las buenas, busca la manera de obligar a la gente. ¿Tu mamá sabe de esta demanda? Sí, y está muy incómoda. Le dijo a Damián que no quería estar involucrada en problemas legales contigo. ¿Y él qué le respondió? Que ella ya estaba involucrada porque había confirmado que tú lo habías recibido en la casa. Que ahora era cómplice moral de tu discriminación, punto. Cómplice moral. Así le dijo. Mamá se puso furiosa. Le dijo que no la manipulara con culpas, que ella había apoyado su estadía en tu casa, pero no había autorizado que te faltara al respeto. ¿Y qué dijo Damián? Que si ella no lo apoyaba en la demanda, iba a quedar como mala esposa ante toda la familia. Era increíble cómo Damián conseguía convertir cada situación en una manera de manipular a Ofelia. Primero me había usado a mí como amenaza contra ella, ahora la usaba a ella como amenaza contra mí. Alicia, ¿cómo está tu mamá con todo esto? Confundida, abuelo. Por un lado se siente culpable de que Damián esté sin casa, pero por otro lado está empezando a ver cómo él manipula cada situación para beneficiarse. ¿Qué quieres decir? Ayer estaban hablando de dinero para pagar al abogado, y mamá le preguntó de dónde había sacado dinero para contratar uno. ¿Sabes qué le respondió? ¿Qué? Que había empeñado su anillo de bodas. Que había tenido que sacrificar el símbolo de su matrimonio por culpa de tu egoísmo. ¿Se lo creyó? Al principio sí, pero después yo le dije que había visto el anillo en su dedo esa misma mañana. ¿Y qué pasó? Mamá lo confrontó. Damián se puso nervioso y le dijo que había conseguido el dinero prestado de un amigo, que lo del anillo había sido una manera de hablar. Ofelia le creyó. No completamente. Por primera vez vi que mamá lo miraba con desconfianza real. 3 días después recibí la demanda oficial. Era un documento de 15 páginas lleno de lenguaje legal pomposo, pero que básicamente decía lo mismo que el abogado me había explicado en persona, que yo había discriminado a Damián por su edad y lo había abandonado cruelmente. El licenciado Ruiz revisó todo detalladamente. Don Jaime, esta demanda es más débil de lo que pensaba. Están pidiendo cosas que no tienen fundamento legal. ¿Cómo qué? Daño moral por pérdida de estabilidad familiar. Eso no existe como concepto jurídico en casos como este. ¿Qué significa eso?
que el abogado de Damián sabe que va a perder, pero espera que usted se asuste y prefiera negociar para evitar el proceso. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Entre 6 y 8 meses si van hasta el final. Pero yo creo que van a desistir antes. ¿Por qué? Porque cuando presentemos nuestra respuesta con las evidencias de la verdadera historia, van a darse cuenta de que no solo van a perder, sino que pueden meterse en problemas por demanda frívola. Esa tarde preparamos la contrademanda. El licenciado Ruiz había sido muy meticuloso. Tenía copias de mis estados bancarios que demostraban los gastos extras durante los 12 días de Damián, tenía el reporte policial que mostraba que él había hecho acusaciones falsas, y tenía la declaración de César como testigo de mi estado mental y las razones de mis decisiones. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto, don Jaime?, me preguntó el abogado mientras revisábamos los documentos. ¿Qué? Que Damián cometió un error al demandar. Ahora podemos contrademandar por acoso, difamación y uso fraudulento de los tribunales. ¿En serio? ¿En serio? Y si ganamos la contrademanda, él va a tener que pagarnos daños y costas. Por primera vez desde que había recibido la demanda, sonreí. Damián había creído que intimidarme con abogados me haría ceder. Pero había subestimado algo fundamental. Las 3 palabras mágicas de mi abuelo no solo significaban que ya no podía aguantar abuso, también significaban que ya no podía tener miedo de defenderme. Licenciado, le dije, proceda con la contrademanda. Ya no puedo permitir que este hombre siga abusando del sistema legal para hostigarme. Perfecto. Le va a salir caro haber subestimado a un hombre que llegó a su límite. 6 meses después, estaba sentado en mi silla favorita, tomando café y leyendo el periódico cuando sonó el teléfono. Era el licenciado Ruiz. Don Jaime, tengo buenas noticias. Damián retiró la demanda. ¿En serio? ¿En serio? Su abogado se dio cuenta de que con nuestra contrademanda iban a terminar pagando más de lo que esperaban ganar. Prefirieron desistir. ¿Y nuestra contrademanda? También la retiramos. Quedaron tablas, pero usted quedó completamente limpio y sin ninguna obligación. Colgué el teléfono con una sonrisa. Las 3 palabras mágicas de mi abuelo habían funcionado hasta el final. Ya no puedo, me había dado la fortaleza para resistir hasta que Damián se cansó de pelear una batalla que no podía ganar. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio, llegó una visita inesperada. Era Ofelia, pero venía sola. Hola, papá. Hola, hija. ¿Cómo estás? Confundida, cansada, pero bien. Se sentó en la silla que su madre solía ocupar. ¿Podemos hablar? Claro. Papá, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por no haberte creído cuando me dijiste cómo te estaba tratando Damián. Por haber puesto a mi esposo antes que a mi padre. Por haber permitido que te faltara al respeto en tu propia casa. Ofelia. Déjame terminar, papá. Durante estos 6 meses he visto la verdadera cara de Damián. Cuando se dio cuenta de que no iba a conseguir nada de ti, empezó a mostrar su verdadero carácter conmigo también. ¿Qué pasó? Se volvió controlador, manipulador. Me culpaba de que tú no lo hubieras apoyado, me decía que era mi culpa que estuviéramos pasando problemas económicos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me di cuenta de que había estado tan ciega, tan asustada de quedarme sola, que había elegido estar con alguien que no me respetaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya lo hice, papá. Le pedí el divorcio hace 2 semanas. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi hija finalmente había visto la verdad. Tristeza porque había tenido que pasar por tanto dolor para darse cuenta. ¿Cómo te sientes? Libre, papá. Por primera vez en años me siento libre. Me miró con ojos brillantes. Entiendo por qué le dijiste que ya no podías más. Yo llegué al mismo punto. Alicia, ¿cómo está con todo esto? Aliviada. Dice que ya era hora de que me diera cuenta de lo que todos veían. Ofelia sonrió por primera vez desde que había llegado. Tu nieta es muy sabia, papá. Se parece a su abuelo. Se parece a su abuelo. Nos quedamos callados por un momento, disfrutando la tranquilidad del patio donde mi esposa había plantado sus flores favoritas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿No tuviste miedo de quedarte solo cuando decidiste correr a Damián? Mucho miedo. Entonces, ¿cómo tuviste el valor? Recordé algo que me enseñó tu bisabuelo: a veces es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto.
Las famosas 3 palabras mágicas. ¿Las conoces? Alicia me contó. Dice que fueron muy poderosas. Lo fueron, pero no por la magia, sino porque me dieron permiso de poner límites sin sentirme culpable. Ofelia se levantó y me dio un abrazo largo, de esos que curan heridas viejas. Papá, ¿puedo pedirte un favor? El que quieras. ¿Alicia y yo podemos venir a cenar el domingo? Como antes. Esta es su casa, hija. Siempre fue su casa. 2 horas después se fue, pero por primera vez en meses se fue con una sonrisa verdadera. Esa noche llamé a César para contarle las noticias. Compadre, qué bueno que todo se arregló. Sí, pero lo mejor de todo es que no cedí. No negocié mi dignidad por evitar conflictos. Tu abuelo estaría orgulloso. Creo que sí. Ahora, mientras escribo esto sentado en mi mesa de la cocina donde mi esposa y yo desayunamos durante tantos años, puedo decir que las 3 palabras mágicas de mi abuelo no solo me salvaron de Damián. Me salvaron de mí mismo, del miedo a estar solo, del miedo a poner límites, del miedo a defender lo que es mío. Ya no tengo miedo de decir ya no puedo cuando alguien cruza la línea del respeto. Ya no tengo miedo de quedarme solo si eso significa quedarme con dignidad. Ya no tengo miedo de ser visto como el malo de la historia si eso significa proteger mi paz mental. Mi casa vuelve a oler como antes. Mi carro está en el garaje, con seguro renovado, esperando a que yo decida cuándo usarlo. Mi refrigerador tiene la comida que yo elijo comprar. Mi televisor tiene el volumen que yo considero apropiado. Y lo más importante, mi hogar volvió a ser mi hogar. Porque a veces, la única manera de ganar es dejar de pelear. La única manera de tener poder es admitir que ya no puedes seguir sin él. Y la única manera de encontrar la verdadera paz es tener el valor de decir 3 palabras simples pero poderosas. Ya no puedo. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien invadiera tu hogar y robara tu tranquilidad? ¿Tendrías el valor de decir esas 3 palabras mágicas cuando llegues a tu límite? Porque todos tenemos un límite. Y cuando lo encuentres, recuerda las palabras de mi abuelo, no hay vuelta atrás, pero tampoco la necesitas. El poder está en saber cuándo parar de aguantar y empezar a vivir con dignidad.